Alguien me pregunta si es un solo Dios o si Jesucristo es Dios también o es el mismo Dios o cómo es la cosa. Yo sé que hay mucha discusión sobre eso, así que les voy a explicar cómo es la cosa. El primer pasaje en donde podemos tener algún tipo de conflicto es en esta parte. Lo voy a leer todo, pero es el final, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Así que aquí pueden ver dos cosas. Jesús hace referencia a su Padre, pero luego dice que yo y el Padre somos uno. Luego acá tenemos otra referencia en Juan, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. De nuevo, pareciera aquí que está diciendo lo mismo que anteriormente. Hasta aquí podemos concluir que Jesús y Dios es el mismo, pero continuemos para que veamos que no es tan así. Acá en Juan 17 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí está hablando de los apóstoles. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ok, entonces aquí está pidiendo que los apóstoles sean uno. Todos los apóstoles son un apóstol. También está pidiendo que ellos sean uno en Cristo. Aquí los apóstoles son Cristo. Entonces la cosa se está como complicando, ¿verdad? Luego aquí, por ejemplo, en Apocalipsis dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aquí vemos que Juan hace referencia a que hay dos, el Padre y el Hijo, el que está sentado en el trono y el que está a la derecha del Padre, que es el Hijo, o el Cordero, que es Jesucristo. Entonces, aquí parece que claramente son dos. Ahora compliquemos más las cosas. Cuando Yahvé visitó a Abraham, llegaron tres hombres, ¿verdad? Alzó sus ojos y he aquí tres varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. La pregunta del millón es, ¿quién es este Señor que es Dios y se le aparece a Abraham? Jesucristo. Por eso más adelante dice que si fueran hijos de Abraham, lo hubieran conocido. Y aquí solo para aclarar que a Sodoma solamente llegaron los dos ángeles, pero no llegó el Señor, es decir, Jesucristo. Por supuesto, en ese tiempo no se le conocía como Jesucristo, sino que con el nombre de Yahvé o de Jehová. Pero, ¿por qué aquí aparece como persona? Y a Moisés nunca se le apareció como una persona. A Moisés le hablaba no en persona, sino en su forma de ¿qué? Probablemente de Espíritu Santo. Ahora vamos a complicarnos más. En el jardín del Edén, oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios los llamó y les dijo, ¿dónde estás tú? A ver, si Dios es omnipresente y hemos visto historias en donde lleva en espíritu a Ezequiel a ver adentro de los templos y que están haciendo un montón de cosas, ¿cómo es que no sabía dónde estaban? Pues ¿quién estaba paseando en el huerto? Jesús. Compliquémonos más. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿El Espíritu de Dios es Dios o es el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo no es Dios, entonces
Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. La blasfemia es contra Dios. Mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. ¿Por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada? Si el Espíritu Santo no fuera Dios, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué la blasfemia contra el Padre? Porque de eso se tratan las blasfemias acá. E incluso cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesucristo, le será perdonado. Mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, la cosa se complica más porque la pregunta viene a ser, ¿Jesús, el Espíritu Santo y Dios son el mismo o son tres diferentes seres? ¿O son la expresión del mismo ser? Mm. ¿Y por qué, si el Espíritu Santo no es Dios, por qué no se perdona la blasfemia contra el Espíritu Santo? Pero sí la blasfemia contra Dios y Dios Padre, ¿verdad? Y la blasfemia contra Jesucristo. Y aquí para aclarar, ¿verdad? La blasfemia siempre se ha tratado en la Biblia contra Dios, pero Jesús aclara que contra Dios Padre o contra el Hijo se va a perdonar, pero no contra el Espíritu Santo. Muy bien, ahora que están más confundidos, si acaso, ¿verdad? Más que claros, vamos a aclarar las cosas. Lo primero que tienen que entender es que hay cosas que si nosotros no tenemos con qué comparar, es difícil comprenderlas. Por ejemplo, nosotros no entendemos algo que siempre ha existido. Eso no lo entendemos, porque para nosotros algo nace y luego vive y luego muere. Es lo normal, nuestra mente acepta eso. Sin embargo, acepta más nacer, vivir y luego continuar, ¿verdad? Pero el no nacer, el nunca haber nacido, eso no lo entiende. Es más difícil. Entonces, se los digo porque este concepto también les va a parecer un poco complicado, pero les voy a ejemplificar de una forma bien fácil que cualquiera lo va a poder entender. Imagínense ustedes que Dios Padre, que es omnipresente, omnipotente, todo lo sabe y está en todas partes, es como el agua del mundo. Vamos a decir que Dios es como el agua. Todo el agua que está en el mundo, así es Dios. Pero vamos a decir que Jesucristo es el hielo, es decir, una forma sólida de la misma agua, ¿ok? Y vamos a decir que el Espíritu Santo es como las nubes, es decir, una forma aérea, ¿verdad? De la misma agua, una forma gaseosa de la misma agua, aérea o gaseosa de la misma agua. Ok, este es el versículo en donde vemos que hay tres figuras de Dios. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, en el momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz desde el cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en él, o en el cual yo me complazco, dicen otras versiones. Entonces, hay tres formas de Dios. Cuando alguien dice en la tierra, es que es mi hijo, dice, bueno, su esposa y su esposo y el hijo, ¿verdad? Pero en el cielo, los hijos de Dios son los que salen de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre Dios y todos los ángeles? Que este es su Hijo amado, en quien se complace y quien hizo el sacrificio por todos los humanos. Dios en la tierra es Jesucristo, ¿verdad? En el cielo está Dios Padre y está Jesucristo. Dios Padre no puede venir a la tierra como Dios Padre porque Él mismo lo dice en las Escrituras, como van a ser un templo para mí si yo lo creé todo. Es decir, soy muy grande, no puedo entrar ahí. Les voy a ejemplificar con algo. Por ejemplo, yo hice, es una librería miniatura, ¿verdad? Y es como que alguien me dijera que yo entrara aquí, ¿verdad? Entonces, y este fuera el planeta Tierra y yo fuera Dios, yo no puedo entrar ahí. Pero entonces mando una versión de mí. Esa versión es Jesucristo. Así fue que Jesucristo era el Señor y fue el que conoció a Abraham. El Espíritu Santo es la forma de Dios que habita en nosotros. De esa forma, nosotros podemos ser uno con Cristo y Cristo es uno con Dios y todos somos
uno. Y algo muy importante es que Jesucristo siempre nos invita a orarle al Padre. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, el Padre está en los cielos, quien camina en la tierra como la versión humana de Dios es Jesucristo, y quien habita en nosotros como la versión de Dios interna es el Espíritu Santo. Los tres forman parte de Dios. Son manifestaciones del mismo Dios, así como el hielo y las nubes son manifestaciones de la misma agua. En el cielo están los tres. Y si ustedes se fijan en Apocalipsis, no se menciona mucho el Espíritu Santo en el cielo, ¿verdad? En el cielo están los tres y pueden estar las tres manifestaciones de Dios, así como en el Antártica podemos encontrar agua líquida, hielo y agua en forma de vapor de hielo, que es el agua, sería el agua gaseosa, ¿verdad? Yo sé que es como complejo, pero les voy a decir una última cosa. No vale la pena estar peleando por eso, ¿verdad? O sea, que haya división por ese tipo de cosas. Pero sigamos las instrucciones que nos dejó Jesucristo. Él nos pide que le oremos al Padre. Él le ora al Padre. Entonces, hagámoslo de esa manera. Y yo sé que hay un gran misterio en cómo si Jesucristo fue el que visitó a Abraham, después nació de María. Pues porque es Dios. Dios puede hacer cualquier cosa que le plazca. Este es su planeta Tierra. Entonces, Él puede hacer, Él tiene toda la potestad de hacerlo. Y son cosas como misteriosas. Pero es más fácil que las aceptemos así, de esa forma, a que indaguemos. Pero ¿a quién le vamos a orar y pedir siempre? A Dios Padre. Jesús nos invita, Padre nuestro, que le hablemos a Él. Pero ¿a quién le damos la gloria? A los dos, porque Jesús es su Hijo amado que se sacrificó por nosotros. Pero Él nos dice, oren así, Padre nuestro. Por eso siempre les digo yo, el Padre nuestro no es una oración guía, es la oración principal que nos dejó Jesucristo. La gente repite mucho, por ejemplo, diferentes salmos, repite y repite y repite, pero no le gusta decir el Padre Nuestro. Qué extraño, ¿verdad?